Vamos con la parte del servidor. Sí, vamos a apagar las luces para que se vea lo mejor posible. Total, la grabación es de la pantalla y no de... Esta no. Ahí. No vale dormirse. No, ya probé tirándolo para adelante, para atrás y no mejora. Ya le vamos a hacer zoom si hace falta. Bien. Acá. Para poder mandar cosas a un repositorio remoto o para poder operar con un servidor remoto, en general vamos a necesitar tener algún medio de identificación contra ese servidor remoto. Si yo quiero clonar un repositorio público, no hay problema, me va a dejar, aunque no tenga cuenta, aunque no tenga nada. Pero si yo quiero mandar cosas, por más de que el repositorio sea público, no cualquiera puede mandar a un repositorio. Razón por la cual una de las primeras cosas que tenemos que resolver cuando empezamos a trabajar con servidores remotos, en GitHub en particular vamos a trabajar nosotros, es crear una cuenta de usuario. ¿Todos tienen cuenta de usuario en GitHub? Bien. Y ver cómo van a hacer para que su repositorio local se autentique contra el repositorio principal o su cliente local se autentique contra el cliente, contra el servidor. Eso se puede hacer de dos formas. Se puede hacer utilizando un usuario y contraseña típico, o se puede hacer utilizando una clave SSH. SSH es un protocolo que sirve para tener consolas de servidores basados en consolas remotas. ¿Sí? Permite que ustedes tomen el control de una consola, de una máquina a distancia por red. A diferencia de otros protocolos que se usaban antes, SSH está encriptado, o sea, todo lo que viaja no se puede analizar. ¿Sí? Se negocian un protocolo de encriptación que impide que cualquier proveedor que vea el flujo de datos pueda ver de qué se trata el contenido. HTTPS, que es el protocolo de Internet, hace exactamente lo mismo y aproximadamente de la misma forma. Entonces, normalmente GitHub les va a dar a utilizar alguna de esas dos cosas. O sea, la transferencia va a ir siempre encriptada. ¿Por qué? Porque lo que ustedes están mandando puede ser privado y porque en determinado momento por ahí también bajan usuarios, contraseñas y cosas por el estilo y eso tiene que quedar con un mínimo de seguridad. Digamos. Si a ustedes no les preocupa, igual la plataforma funciona de esa forma. Desde hace un tiempo, GitHub y todos los proveedores, por razones de seguridad, empezaron a obligar a que los usuarios y contraseñas que se utilizan para conectarse desde los clientes de Git de escritorio no sea la misma contraseña que la que se utiliza para entrar a la página web. Es como que la contraseña que ustedes usan para entrar a la página web es una contraseña maestra y tienen que generar contraseñas específicas para los clientes. ¿Por qué? Porque quedan almacenadas en las máquinas y eventualmente alguien les puede robar el usuario y contraseña y cambiar, o sea, ya no solo mandar al repositorio, acceder a su cuenta completa, tomar el control de todo su repositorio, etc. Entonces, desde hace un tiempo, GitHub, si van a usar usuario y contraseña, les va a pedir que generen contraseñas específicas para el cliente que tienen menos privilegios que las contraseñas que ustedes usan habitualmente y que además pueden decirle que no, pero suelen tener fecha de expiración. Es decir, dentro de 6 meses o un año van a tener que cambiar la contraseña. El usuario es siempre el mismo, el de ustedes, pero cambian las contraseñas. Van a tener que tener la contraseña web que utilizan como contraseña principal y además la contraseña que usa el cliente que la van a tener que generar a mano. Yo particularmente, y cada vez que se logueen, poner esa segunda contraseña que no es la misma que usan. Para todo esto yo prefiero utilizar SSH. SSH, además de usar usuario y contraseña,
tiene la posibilidad de usar algo que llaman certificados, que son unas contraseñas muy largas, como de 2000 caracteres, tipo hash, algo por el estilo, que lo identifican ustedes en forma única. Ustedes tienen una contraseña larga, de esa contraseña se genera un hash y él guarda el hash. Entonces, cuando ustedes mandan los datos, lo encriptan con la clave larga y él lo desencripta con el hash. Si el hash corresponde a la clave con la que fue encriptada, el proceso pasa. Generar el proceso inverso, o sea, a partir del hash, generar una contraseña, es uno de estos problemas como generar un paquete que tenga dos hash idénticos. Es un problema que lleva tiempos eternos de solución. Entonces, se puede usar ese archivo de 2000 caracteres como contraseña privada. O sea, ustedes directamente encriptan con eso y ya eso verificó que son ustedes. ¿Sí? Es mucho más cómodo porque ustedes se olvidan de usuario, de contraseña y de todo. Generan ese archivo, se aseguran de que nadie copie ese archivo, porque cualquiera que copie ese archivo se pasa por ustedes. Y al tener ese archivo puesto en determinado lugar de determinada forma, Git usa eso y ustedes trabajan como si no tuvieran usuario y contraseña. Como la mayoría de ustedes va a usar Windows, eso va a ser un poquitito más complejo determinar a dónde va el archivo y cómo se tiene que llamar el archivo. ¿Sí? En Linux y en todos los derivados de Linux, eso ya está como más estandarizado, va adentro de tu carpeta en un lugar bien clarito. En Windows, depende cómo hayan instalado Git, puede haber un cambio. No les voy a mostrar cómo se genera el archivo, porque todos van a generar distintos, o sea, ninguno trabaja con Linux, ¿sí? Pero lo que tienen que hacer es generar un certificado SSH, esa es la palabra clave. Después yo busco un tutorial más o menos claro y se los paso. La opción a eso es generar claves específicas y usar esa clave y no la clave de GitHub. El punto clave es que van a tener dos claves en GitHub. Una es la que usan para loguearse y otra es la que tienen que poner al momento de completar. Les muestro más o menos cómo es la operatoria. Si ustedes entran a GitHub, si tuviésemos internet, si no parece que no vamos a seguir con la clase porque no tenemos GitHub. Sí, ahí está. Uy, tenemos un día fantástico. Bien. Todos estos ajustes son ajustes de sus cuentas, no del repositorio. Razón por la cual se gestiona, si me contesta en algún momento, desde este punto que es la gestión de la cuenta. Si es que termina de cargar en algún momento. Bien. Desde acá, desde su perfil, es donde gestionan estas partes. Si van al perfil, no es al perfil, es a Settings. Settings. Van a gestionar las passwords y las passkey, ¿sí? Esto es lo que tienen que hacer si quieren generar una clave para usar en el cliente. Tienen que venir acá, agregar una nueva clave y les va a decir la fecha, se las va a mostrar una vez y no la van a ver más. Sí, creo que es ahí. No, no es acá. Y si quieren usar SSH, cuando generan el certificado de SSH, ustedes van a obtener dos archivos.
El público y el privado. El público es el que le tienen que dar a todo el mundo para que puedan verificar que son ustedes, y el privado es el que tienen que tener ustedes para firmar todo el tráfico que se genera. El público lo tienen que cargar acá. Nueva clave de SSH, y lo que van a tener es algo parecido a esto. Lo que van a tener es una cadena larga de texto como esta que tienen que copiar, ¿sí? Eso es la clave pública, por eso es .pub. Y el IDRCA, que no lo voy a mostrar porque va a quedar grabado, tiene la clave privada, ¿sí? La pública es la que tienen que venir acá y pegarla, así como se los muestra en un archivo de texto simplemente, y acá ponerle un título, porque si ustedes eliminan la clave pública, o sea, una de las ventajas de esto es que se puede revocar, o sea, ustedes pueden decir, esta clave no quiero que pueda acceder más. Pueden poner todas las que quieran y pueden revocarlas, pueden sacarle permiso, ¿sí? Entonces, esa es la ventaja. Bien, yo ya tengo hecho eso, razón por la cual yo voy a poder operar con los repositorios, públicos o privados, sin que me pida nada, digamos. Automáticamente ya me identifica como el usuario de GitHub y me permite acceder. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que crear un repositorio en GitHub, ¿sí? Entonces vamos a crear un nuevo repositorio. Cuando ustedes crean un repositorio, en el caso particular de GitHub, les va a preguntar si quieren utilizar una plantilla y les va a preguntar quién es el propietario. En GitHub se pueden armar equipos de trabajo, que se llaman organizaciones, y entonces el repositorio es propiedad del equipo de trabajo o de la organización, y si cambian los miembros, el repositorio sigue siendo de los que van quedando. ¿Por qué? Porque en la ruta del repositorio aparece el nombre del usuario. Si el repositorio se lo transfieren a otra persona, la ruta cambia. Entonces, si lo hacen pertenecer a una organización, ya la ruta no cambia sin importar quién lo cree y quién lo mantiene. Ustedes para la asignatura van a hacer repositorios particulares, ¿sí? Si ustedes eligen una plantilla, va a tomar a otro repositorio como punto de arranque y los commits que estén en ese repositorio ya van a arrancar como si los hubiera hecho en este. Y los archivos ya van a arrancar preinicializados, ¿sí? Entonces, si yo uso muchos proyectos y tengo una serie de cosas configuradas antes de arrancar el proyecto y hago muchos proyectos cortos, puedo generar una plantilla. Después ponen un nombre, E4 Lab 1, un nombre así muy creativo. Definen si va a ser público o privado. En GitHub los repositorios públicos tienen más privilegios que los privados. O sea, hay cosas que se pueden hacer sin pagar solo en repositorios públicos, ¿sí? Para lo que vamos a hacer, háganlos públicos, porque si los hacen privados, después nos van a tener que dar permiso a los miembros de la cátedra para que podamos ver el contenido, ¿sí? Y si eligen alguna de estas cosas, cualquiera de estas tres, el repositorio automáticamente va a crear un primer commit. Y nosotros ya tenemos un primer commit en nuestro repositorio. Es más, tenemos más de un commit. Razón por la cual vamos a tener un problema porque tenemos dos primeros commits. Dos commits que no tienen padre y eso no es un problema serio, puede suceder, pero no es recomendable, ¿sí? Entonces, si quieren crear un repositorio con alguna de estas opciones, que las vamos a ver después un poco más qué son, tienen que hacer esto, clonar ese repositorio y seguir trabajando sobre ese, porque el repositorio tiene un primer commit. Si no, si lo tomamos así como está, el repositorio se va a crear vacío sin ningún commit y la forma de mandar las cosas va a ser distinta, ¿sí? Entonces, vamos por esta opción. Creo el repositorio y ahora me está dando los pasos que debería seguir. Fíjense que me dice que tengo que hacer un git init, o sea, tengo que armar un repositorio local, que ya lo hicimos. Tengo que agregar algún archivo,
me sugiere el README, pero tengo que agregar algo. Tengo que hacer un commit, por lo menos un commit. Tengo que crear una rama, que me sugiere que sea la main, y tengo que agregar un remoto, o sea, tengo que avisarle que mi repositorio local está enlazado a un repositorio remoto, a este, y hacer el primer push para que este se actualice con lo que yo tengo. ¿Sí? Que son los pasos que vamos a hacer, en realidad ya hicimos. Y acá me dice cómo me quiero conectar al repositorio. Si me voy a conectar con HTTPS, me va a pedir usuario y contraseña. Si quiero usar SSH, cambia la forma en la que se escribe la primera parte de la dirección y entonces si tengo el archivo de SSH puesto en donde corresponde, pasa como si nada. ¿Sí? Yo voy a utilizar esta opción. Entonces, hasta acá ya hice. Me falta este comando. Me falta este comando para agregar el remoto en mi repositorio y el push. Subo así se lee un poco mejor. ¿Profe, en todos los proveedores esto es lo mismo? A la larga, sí. Lo que puede variar es el tema de que las contraseñas tengas que ser una segunda contraseña. Creo que los tres están haciendo lo mismo ya. Pero en algún momento por ahí uno lo hacía y el otro no. Pero salvo ese detalle, el resto es igual. A ver, se copian, razón por la cual pasados 6 u 8 meses, si algo hizo uno distinto, el otro lo hace. A menos que lo deshaga porque ya está. Fíjense que le dice si están creando un repositorio nuevo o si ya tienen un repositorio. Si ya tienen un repositorio, lo que hay que hacer es agregar el remoto. Yo estaba trabajando, no, abramos Visual Studio, que va a ser más fácil. Total, ahí tenemos terminal. ¿Cuál versión vamos a subir? ¿La de las mezclas? Porque yo ahora tengo... esta no está mezclado. Abramos esta. ¿Sí? Ahí está. Entonces... tengo que escribir git remote para avisar que estoy trabajando con remotos, agregar el nombre con el que voy a identificarlo, el servidor remoto, es un nombre de fantasía, corto, típicamente se llama origin, ¿sí? Podría ser cualquiera, podría tener más de un remoto simultáneamente y podría traer de uno y mandar a otro, ¿sí? Para eso es este nombre, pero normalmente solo van a tener un remoto que es típicamente origin. Y la dirección del repositorio, que como voy a usar SSH, tiene esta forma. Si no, acá diría HTTPS como una página web. ¿Sí? Bien. Lo segundo que tengo que hacer es decirle que mi rama se va a publicar en el repositorio como la rama main. Dijimos que había una rama, o sea, había una rama del servidor y una rama nuestra que estaban enlazadas. Normalmente tienen el mismo nombre, pero eso no es mandatorio, ¿sí? Entonces, yo estoy trabajando en la rama main, pero le tengo que decir a qué rama quiero que apunte en el servidor. Eso se hace con git branch -m para definirle quién es la rama remota. Y ahora puedo hacer git push
a origen de la rama main. Y cuando hago esto, fíjense que la rama main ahora además tiene una marquita que dice origin. Esto significa que la rama main local y la rama main de origin, o sea, del servidor, están sincronizadas y apuntando al mismo commit. Si yo hago un commit más, la main solita va a avanzar y la main barra origin se va a quedar atrás, ¿sí? Hasta que el servidor se entere y avance, ¿sí? Bien, si yo voy a GitHub y refresco esta página, ya ahora veo el código. Tengo las ramas, detalle. Solo la rama main está en el servidor, la rama develop no. Porque la rama develop no tiene el main, el origin al lado. Entonces, si yo voy acá, a la develop no la veo. ¿Por qué? Porque no pushé la rama develop. Normalmente no se hace push de todo, se hace push de la rama en la que estoy. Hay un push menos all para decirle mandar todas las ramas, quiero que quede espejo. Normalmente no hace falta. ¿Sí? Entonces, normalmente traigo una rama y todo lo que involucre esa rama y mando una rama. ¿Sí? Bien. Y puedo ver los 5 commits. Si me vengo acá, veo todos los commits por los que fui pasando. Y no, todos los que estén involucrados en esa rama, que en nuestro caso son todos. Pero si acá estuviésemos en la otra donde main estaba separada sin mezclar, los que no están no los veo. De todas formas, esto es toda la rama. Si hubiera commit que están en el server pero que no están involucrados en la rama, en esta vista no lo veo. Hay, sí. Cuando mezclaba, ¿no era que dependía de los commits de las dos ramas? Claro, por eso es que están todos, porque este depende del rosa y del azul y el rosa depende del verde y del rosa, entonces llevo todos. Pero cuando hago, o sea, cuando lo mando al servidor, al repositorio, me envió los dos commits, Claro. pero no tengo esta rama, o sea, no tengo el commit solamente. Lo que pasa es que acá develop apunta a un commit que existe. Sí. Si develop bifurcase, no tendría ni el commit de la develop ni el develop. O sea, si yo ahora voy a develop y hago un commit más, ese commit no va a estar en el servidor. ¿Se entiende? Acá como develop apunta a un commit que estaba, ese commit está. Lo que no está es el marcador nada más. Pero si el marcador apuntara a algo que no está en el track, tampoco están los commits. ¿Sí? O sea, él manda de acá hacia atrás todo lo que hace falta. Y lo que no esté en esa línea, no lo manda. ¿Sí? ¿El git graph sería el mismo? ¿O no? El git graph. O sea, la rama, o sea, si yo me voy al servidor y lo veo, ¿tendría lo mismo? Tal cual lo tengo. Sí. Pero solo empezando por este y buscando todo lo que esté vinculado a ese. Ese es el punto que él grafica. De hecho, hay un gráfico que hace esto mismo en GitHub, pero lo hace muy mal, que es lo que estoy buscando. Nunca me acuerdo bien dónde está porque en realidad es... Ese es el gráfico. Pero este es el gráfico además por usuario, ¿no? Si no, creo que es este. Pero, como les digo, es bastante difícil de verlo al gráfico en GitHub. En GitHub no hay un equivalente a este gráfico que sea tan claro. Bien. A partir de acá, ¿qué tengo que hacer? Bueno, modifico algo
Lo terminamos con un enter que habíamos dicho que era altamente recomendable. Y esta es la situación que decíamos recién. Cuidado, porque ahora main está uno adelante del servidor. Este commit, el servidor no se enteró. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede? ¿Profe? ¿Sí? Para que se entere tiene que ser push. Correcto. Pero en ese proceso vino alguien que lo clonó al repositorio. Compañero de trabajo vino y lo clonó. Entonces, acá en un terminal, para clonarlo, git clone suele ser lo más efectivo. Clonarlo suele ser por línea de comando. La URL que les da, ¿sí?, que es la que les aparece en la página, esta, que les dice cómo quieren por HTTPS, y fíjense que cambia la forma. Entonces elijan el que van a usar. Y el nombre de la carpeta local en la que quieren que quede. Si no ponen nada, va a usar E4lab1, que es el nombre del repositorio, como nombre de la carpeta. ¿Sí? cd lab1. Lo abro en Visual Studio. Esto es como si hubiera otra persona. Claro, esta es otra persona que está trabajando en otra copia. Y que hace commit entre que yo estaba trabajando, o sea, desde que lo cloné hasta que estoy por hacer el push, alguien me hace un commit y me gana el push. Fíjense que estamos ya, se nota que estamos en la misma situación si hubiera estado trabajando en dos ramas. O sea, son dos personas en dos máquinas, pero lo que sucede es lo mismo que si yo hubiera trabajado con dos ramas. ¿Por qué? Porque en una tengo este commit y en el otro lo voy a ver acá, tengo un commit distinto. O sea, el commit es diferente, porque toqué archivos distintos y porque lo hice en momentos distintos. ¿Sí? Entonces, el primero que haga push, el servidor sigue acá. El primero que haga push va a decir, ah, sí, no hay problema, te lo acepto, pum, y actualizo. Supongamos que este manda. Fantástico. Ahora el servidor está de vuelta sincronizado. Si me voy a GitHub, lo voy a ver este commit. Ahora, cuando el otro trata de mandar, cuando este trata de mandar, y depende de lo que haga el botón, les va a decir, no, lamentablemente tenés cosas que no habías visto en el server y vas a tener que decirme qué querés hacer. Y ahora, mi copia de trabajo sigue en el main, pero ya estoy viendo que el origin avanzó a 1 y yo voy a tener que hacer un pull para mezclar este con este o un rebase de este sobre este para poder mandar.
Pero lo que yo mande tiene que tener como ancestro, directo o indirecto, a lo que está en el servidor. ¿Se entiende? Si en la línea de sucesión de lo que yo mando no hay nada de lo que está, entonces el server no está, te dice, no, espérate, me tenés que tomar a este, o sea, tenés que incluir a este en la línea de lo que estás mandando para que yo te lo acepte. ¿Sí? ¿Se entiende la lógica? Y la solución es la misma que cuando estábamos trabajando nosotros en dos ramas y las queremos mezclar localmente. ¿Sí? Entonces, acá lo que hice fue un push que me lo rechazó y hizo él un fetch. Con ese fetch se enteró de este commit. Pero, si bien yo lo estoy viendo, este commit no forma parte de mi copia o de mi historia todavía. Para incluirlo, yo tengo que hacer un pull. Si nadie hubiese mandado nada, o sea, si yo no hubiese hecho ningún commit, hacer un pull es simplemente decirle, movete de este a este, y listo. Pero acá el pull va a repetir o una mezcla o un rebase. Entonces, si me voy al terminal, Usted puso push, pero en realidad lo que hizo fue un fetch. yo puse push, Pero le hizo un fetch. y él, siempre que va a hacer push, hace un fetch para ver cómo está el servidor y ver si lo va a aceptar. ¿Sí? Si yo quisiera ver qué hay en el server solamente para enterarme, hago un fetch. ¿Sí? Pero como el push implica mezclar con lo que está, a la larga se hace también un fetch para ver cómo está el servidor y ver si realmente podés seguir con la operación. ¿Sí? El push y el pull incluyen al fetch. El fetch se suele usar poco. El fetch es solamente para decir, contame cómo está el server, nada más. El push y el pull son operaciones que mueven punteros de rama y que alteran o a mí o al servidor. ¿Sí? El fetch solo muestra. Git pull, no necesito especificar nada más porque hay un solo origen, si no tendría que decirle pull origin, y es la rama en la que estoy. Y fíjense que les dije que cuando crean un repositorio últimamente sucede esto. Le está diciendo, tienen ramas divergentes, necesito que me digas cuál es la política de unificación. O sea, ¿qué querés? Yo necesito automáticamente, o lo haces vos a mano, venís, haces una mezcla de este con este, porque este commit ya lo tenés localmente. Entonces vos podés hacer cosas contra ese commit. O sea, cuando hizo el fetch, él lo trajo. Lo que no hizo fue incorporarlo en tu línea, pero tiene la información guardada localmente. Entonces vos podés hacer un rebase de este contra este manualmente, sin ningún problema. O lo haces manualmente y lo arreglas vos, o si vos querés que yo lo arregle automáticamente cuando hago un push, bueno, decime qué querés hacer. ¿Querés hacer un rebase? ¿Querés hacer un merge? Pero siempre que puedas hacer fast forward, o sea, simplemente avanzar el puntero, lo hacemos. O querés hacer un merge de verdad y mezclar lo tuyo con el otro, aunque simplemente podrías haber avanzado el puntero. Profe, en GitGraph, ¿qué sería hacer el fast forward? Acá no podés hacer fast forward. Lo hace si es posible. En el fast forward es lo siguiente. Yo ahora tengo que hacer una mezcla o un rebase. El fast forward acá no es posible. Va a aparecer un commit nuevo. Ya, no importa si tiene dos pares o va a continuación, va a aparecer un commit nuevo. Cuando yo mande eso al server, va a estar el origin main en ese commit nuevo y este commit va a haber quedado ahí. Si me voy al que estaba todo en orden, que es este, que estaba sincronizado, ahora, y hago un fetch, va a haber un commit más, que es el de la otra copia. Yo puedo simplemente decirle, avanza uno, porque yo no tengo nada que diverja, entonces puedo simplemente decirle, tráelo y mueve mi puntero, avanza. Eso es el fast forward. Si no, lo que hace es, a este lo mezcla con el otro
de prepo, digamos, o sea, cuando podrías no hacerlo. No sé para qué se prohíbe el fast forward, o sea, creo que no tiene mucho sentido. Mientras tanto, te está pidiendo que le digas cuál es tu política de pull, ¿sí? Y te está diciendo, bueno, cuál es el comando que tenés que poner. Generalmente se hace un merge, ¿sí? Venimos haciendo merge, sigamos con merge. Entonces tengo que poner este comando. Ese comando lo tengo que poner una sola vez porque se configura en el repositorio. O sea, estoy diciéndole, este repositorio, cuál quiero que sea su política de pull. Y si un día yo decido que no quiero sumar, sino tengo que hacer un rebase, Lo escribís de vuelta. Lo buscás en internet y cambias false por true y listo. claro, pero esa vez, la próxima, no es que cada vez que yo haga pull, me va a decir... No, no, no. Esto se configura una sola vez, pero por cada repositorio. Claro, ¿Sí? Es más, creo, ahora que lo estoy pensando, creo que esto se guarda también, se sincroniza en repositorios. Una vez que alguien lo configuró, al resto ya no se lo pregunta. Creo. O sea, es una política global del repositorio, si no me equivoco. Porque me lo piden muy de vez en cuando, así que tiene que ser global. Si yo quiero hacerlo manualmente, o sea, yo no quiero que siga... No pongas nada y cada vez que trates de hacer algo te va a obligar a hacerlo manualmente, porque no vas a tener otra solución. O sea, y el... No tiene mucho sentido hacerlo manualmente. Si vos querés, o sea, vos vas a elegir o rebase o merge. Una vez que elijas eso, decirle que haga lo que coincide con tu elección y listo. O sea, a la larga hacerlo manualmente o que él ya te lo prepare. Si hay un conflicto se va a parar y vas a tener que arreglar el conflicto. En cualquiera de los dos casos. ¿Sí? O sea, no va a resolver. Lo único que ganás es no tener que ir a hacer la operación, sino que si él puede la hace sola y si no, la tenés que hacer vos. Con eso, ahora sí puedo hacer un pull. Este pull no da conflicto. Me está pidiendo confirmar el mensaje, porque lo hice por línea de comando. Y entonces ahora tengo la mezcla y como lo que voy a mandar sí incluye lo que estaba el servidor en una de las ramas, sí me lo va a aceptar. o sea, todavía no hizo el commit. Si hice el commit, todavía no hice el push. Fíjate que están unidas las dos en un nuevo punto, pero el server sigue atrás. ¿Sí? Por eso es importante que le presten atención a las etiquetas y que entiendan. Fíjense que acá sí está el gráfico completo y también están la main o la origin main y tiene incluso el dibujito de la local o la nubecita. ¿Sí? Para que sepan realmente dónde está el server en cada punto. Ahora están de vuelta sincronizadas. Y si me voy a la otra copia y pido un fetch, ves que yo sigo en el mismo punto en el que estaba. Pero me avisa, mira que te faltan estos dos. Y ahora yo puedo mezclar este con este, haciendo un commit de doble padre de este con este, que no tiene mucho sentido porque mezclar este con este es este. O sea, porque este ya es la mezcla. Ya. O puedo simplemente decirle avanzar el puntero a este y listo, porque no pasa nada. Si yo me abrí de acá, la historia es distinta. ¿Sí? Este puede ser un fast forward. Claro, ahora puedo hacer un fast forward. ¿Sí? Sí, y como yo no le prohibí hacer fast forward, si yo hago git pull, movió este acá y ya está. Y no hay nada más que hacer. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Seguro? Bien. Qué bueno. Para eso está el práctico. A ver,
van a meter la pata infinidad de veces hasta que lo dominen, porque es usarlo. Pero creo que con las explicaciones de más o menos cómo funciona y demás, van a meter la pata la 10ª parte de la que nos meterían si no tuviesen la explicación, básicamente. Reproducir pantalla. Bien. Esto es una herramienta. Como toda herramienta, si no la sabemos usar, no ganamos nada. Hay un chiste del gallego que se queja por la motosierra, no le da lo que esperaba y cuando la prenden dice ¿qué es ese ruido? Porque no sabía que tenía motor. Bueno, esto es lo mismo. O sea, podemos comprar la herramienta más avanzada del mundo y si no la sabemos usar, puede que esta nos vaya peor. Entonces, no solo el objetivo de esta asignatura es ver las herramientas, sino es contarle un poco cómo en general se usan. Las formas de uso van cambiando con el tiempo. ¿Por qué? Porque se van encontrando nuevas, o sea, se le van agregando capacidades a la herramienta y entonces lo que antes funcionaba bien, ahora encontramos una forma mejor de hacerlo. O sea que lo que yo les digo, de acá a 5, 7, 10 años puede cambiar, ¿sí? De hecho, cambió. Git es bastante nuevo. Git es del 94, creo, una cosa así. Se creó en el 94. ¿Sí? Y se creó específicamente para resolver un problema que tenían con la herramienta anterior que, por la forma en la que desarrollaban, la herramienta anterior no les funcionaba bien. Incluso desde que se creó Git hasta ahora, se cambió la forma de funcionamiento. O sea, antes se trabajaba de una forma y hoy en general se trabaja de otra forma. ¿Sí? De todas formas, no perdamos de vista que el objetivo es gestionar los cambios. El objetivo a la larga es preguntarnos, o sea, cuando el día de mañana algo no ande, preguntarnos qué sucedió, por qué y cómo lo arreglamos. ¿Sí? Entonces tenemos que poder seguir los cambios. Ese es el objetivo de la herramienta. Yo ya se los dije, lo vuelvo a repetir. Si somos desordenados en lo que guardamos, en la cantidad de cosas que guardamos y demás, el día que busquemos no vamos a encontrar nada. ¿Sí? Si no guardamos nada, tampoco vamos a encontrar nada. O sea, claramente una versión que no la guardé no la voy a encontrar. Pero si guardé muchas versiones, voy a tener que revisar tantas que tampoco voy a encontrar. Entonces, una de las cosas que es importante definir es la estructura de cómo se van a gestionar los cambios. Que yo les decía, hay recomendaciones, o sea, dónde nacen las ramas y dónde terminan las ramas. ¿Qué ramas viven siempre y qué ramas se abren y se vuelven a unir y contra qué cosas se vuelven a unir? Ahora les voy a mostrar un dibujo para que se entienda. También resulta clave no almacenar basura. Entonces, que los cambios que guardemos sean cambios significativos. ¿Sí? Y esto viene de la mano con no guardar cambios de formato, no agregar un enter, no agregar... Decidí cambiar los nombres de mayúsculas por minúsculas, decidí agregar un espacio, cambié los tabuladores de 4 a 6. Todo lo que sea formato, bueno, lo definamos de entrada y nos andemos cambiándolo. ¿Sí? Porque si no, les voy a mostrar ahí unos repositorios ahí donde van a ver que cambiaron 3 cosas, pero hay 5.000 líneas de cambio y es imposible entender que estaba cambiando. Algo que viene de la mano con esto, no se guardan binarios adentro del repositorio. Los archivos binarios cambian un bit y cambió todo el archivo cada vuelta. Son intraqueables. En el repositorio se guarda código fuente. No se guarda nada generado automáticamente por la herramienta. Bájalo y genéralo de vuelta. ¿Sí? Los archivos que se generan automáticamente por herramienta cambian mucho, solo, y no aportan nada. Porque los generó la herramienta, no me interesa verlo. Entonces, es otra de las buenas prácticas que tienen que hacer. O sea, solo vamos a guardar código fuente, lo que nosotros escribimos. Y vamos a ver que resulta muy importante que lo mire alguien más. ¿Sí?
Entonces, esas son parte de las buenas prácticas que deberían de adoptar manejo de repositorio. Como derivado, tengo... Esta iba antes. Esto es un ejemplo de Git Flow. Git Flow es una recomendación de cómo se manejan las ramas. Entonces, esta recomendación es la típica para el desarrollo de un producto, es probablemente lo que aplicaría a nosotros haciendo sistemas embebidos. Es la típica para un producto que tiene una versión principal. Una única versión principal. Entonces, sobre la rama master, que ahora se llama main, tengo las versiones que entrego al cliente. Ahí están nada más que las versiones que distribuyo al cliente. Cada versión que le entrego al cliente tiene una etiqueta, una marquita diciendo qué versión es. Podría tener commits intermedios eventualmente de pruebas o algo por el estilo, ¿sí? Pero en principio en esta propuesta no. Tengo una rama develop. En la rama develop yo estoy preparando lo que le voy a entregar al cliente. Fíjense que es importante tener en claro cuál es la función de cada rama, ¿sí? Que es lo que decíamos, una estructura de cómo vamos a organizar las cosas. Entonces, acá van a ir quedando las cosas que se supone que están terminadas, que estamos probando y depurando, ¿sí? De acá voy a ir sacando los release candidates, por ejemplo. O sea, mirá, parece que esto está, probalo, ¿sí? A partir de develop voy a abrir una rama por cada cosa nueva que quiero hacer. Che, hay que agregar una pantalla de configuración de tal cosa. Listo. ¿Quién lo va a hacer? Juancito. Listo. Agarrar la última versión, siempre arrancamos la última versión, y empezar a trabajar en eso. Cuando eso esté supuestamente terminado, ¿sí? Supuestamente veremos cuán nivel de pruebas o cosas por el estilo, pero seguro que algo, en algún momento algo vamos a encontrar que le falta. Pero cuando más o menos esté terminado, lo vamos a volver a mezclar para probarlo o para distribuirlo. Si realmente estaba totalmente terminado, para distribuirlo. Entonces, estos son lo que se llaman ramas de feature. Quiero agregar una funcionalidad. Parto normalmente de la última versión de Develop, no voy a arrancar una versión vieja. Develop avanza en el camino. Y cuando termino, integro mi rama con Develop. ¿Sí? Che, se parece que esto anda. Lo probamos, anda. Hasta acá vamos a agregar funciones. Por ahí hay un feature que salió de acá y no está terminado. Listo, eso queda para la próxima. No entra en esta. A partir de acá, esto anda. Listo. Va a master y se libera una nueva versión. ¿Sí? Esta versión tiene en principio esto. Pero es probable que esto parece que anda. Entonces tengo un release. En esta rama ya no agrego funcionalidades, pero voy limpiando los errores que encuentro, darle al cliente y probar. Fíjense que esta también tiene commits. Estos commits son fixes, arreglos. Empecé a probarlo y me di cuenta que había detalles. Cuando termino, a esta rama la mezclo con main porque es una nueva release, pero además todas estas correcciones las tengo que meter en el develop también, si no la próxima versión que mande va a tener una regresión, o sea, voy a haber perdido lo que corregí. ¿Sí? Por último, puede suceder que acá no hice todo mi trabajo de lo bien que pedían y esto tiene cosas que no anda y que no le puedo decir al cliente, mira, dentro de 9 meses yo tengo previsto hacer un nuevo release, por 9 meses vos vas a convivir con este problema. ¿Sí? No suele ser una opción. Entonces voy a tener que, partiendo de esto, arreglar un hotfix, o sea, parchar eso lo más pronto posible, sacar una versión menor, o sea, un poquito, que cambia solamente eso que no andaba, pero esto también tiene que volver a develop, porque si no de nuevo develop va a tener un arreglo. ¿Sí? Ahora, ese flujo está para un flujo de trabajo, lo que yo les decía, si ustedes tienen
la versión 1 y la versión 2 y hacen hotfix de la 1 y de la 2, pero no agregan nuevas funcionalidades, bueno, acá se abre una que no se vuelve a mezclar y algunos hotfix son de la 1 a develop y a la 2 y otros son de la 1 a develop, o ese ya no, porque ya es una función que cambiamos, así que no tiene sentido, ¿sí? Pero entonces es importante que quien gestiona esto tenga en claro qué función tiene cada rama, de dónde viene y a dónde tiene que terminar una vez que terminemos, y cuáles ramas son indefinidas, esta y esta existen de por vida, y cuáles ramas se abren y se cierran lo más pronto posible. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Ese es un posible esquema de trabajo. Este era el esquema de trabajo más habitual hace 3 o 4 años, o hasta hace 3 o 4 años. Hoy no cambió mucho, pero normalmente estas mezclas se hacen distintas. En el servidor van a existir conceptualmente esta rama y esta rama. Y cuando ustedes hacen una rama de feature, lo que van a hacer es abrirla a la rama, así, y después no mezclarla utilizando Git, sino usando una función que se llama pull request, que ahora les voy a mostrar cómo nace, para qué sirve y cómo se lo usa, van a generar un nuevo commit acá que tiene todo esto compactado en un solo commit. Entonces, develop va a ser una lista de cosas concretas, agregué una funcionalidad, corregí una funcionalidad, si no la agregué bien voy a tener correcciones, pero van a ser cosas mucho más concretas. ¿Por qué? Porque en esto puede haber cosas como tenés un problema de formato, o sea, las correcciones más obvias, las que como todo el mundo ve, las desaparezco y me quedo con una. De todas formas, esa herramienta me va a permitir llegar a estos commits si hicieran falta, pero no los voy a ver en mi línea principal. Me voy a tener que meter a buscarlos si es que justifica el esfuerzo. ¿Sí? Y entonces esto va a quedar más limpito, van a quedar commits uno después del otro y es como más fácil de leer la historia. ¿Sí? Y esto no lo veo de entrada, si es un repositorio muy grande y muchas de estas bifurcaciones que se vuelven a abrir y cerrar, sino que quedan en un segundo plano. Una vez que identifiqué que el problema lo tengo en este commit, puedo rastrear, digamos que esta flecha que no está en Git, porque en Git yo lo que veo son ramas que se truncan, pero la herramienta de GitHub sabe que este commit es este mismo, digamos, que proviene de acá. O sea, este vínculo como que lo tiene él interno y puedo entrar y rastrear el resto de la historia si hace falta. ¿Sí? Entonces, en general, lo que se usa hoy es eso. O sea, tiene la rama, pero no la visualiza bien. No termina la mezcla. Queda esta rama queda trunca, se la borra, vos no la ves en el repositorio, pero él no elimina los commits. Él sabe que hay información importante, los commits se mantienen y desde la parte web podés recuperar este commit que no lo verías de otra forma y podés conseguir toda la rama. Pero por fuera de Git, digamos, por fuera de lo que hace solo Git. ¿Sí? Es una extensión, pero los 3 proveedores hacen lo mismo y de la misma forma. Eso surge en realidad de la necesidad de gestionar proyectos de código abierto. En un proyecto de código abierto normalmente hay un grupo de trabajo que es el que aporta activamente al proyecto. Ese grupo de trabajo es el que puede trabajar en el repositorio. Es el que tiene permiso de hacer un commit y un push al repositorio. Ahora, si ustedes tienen permiso de hacer un push al repositorio, pueden hacer un desastre muy interesante si no saben manejar el repositorio. ¿Qué sucede? Como grupo de trabajo nos interesa que colaboradores puedan hacer modificaciones. Pero no puedo dejar que esas modificaciones entren derecho al repositorio sin que alguien las revise y que además encima me rompan el repositorio. Entonces no les puedo dar permiso de hacer push en el repositorio porque harían un desastre, pero no quiero perder la capacidad de que me manden los cambios que hicieron. ¿Se entiende el problema? Bueno, eso se resuelve con un fork. ¿Qué es un fork? Un fork es clonar el repositorio, es hacer una copia del repositorio, como hicimos nosotros la copia, sabiendo que los dos repositorios tienen commits en común. Y como los commits son absolutamente únicos,
Yo sé que puedo tomar un commit de acá y ponerlo acá si encuentro el ancestro adecuado y sé que comparten una historia inicial común. Entonces, lo que se va a hacer es tomar el repositorio de esta cuenta y copiarlo en esta cuenta, manteniendo por fuera de Git que este repositorio viene de una copia de este y que por lo tanto, si yo pongo a este como remoto de este o a este como remoto de este, puedo hacer mezclas, porque tengo commits para tomar como referencia y decir, ah, cambió de acá hasta acá y ¿se entiende la idea de lo que está por detrás? Pero son de dos usuarios distintos. Entonces, la idea es hacer un fork, clonalo, o sea, tu repositorio, copiarlo en tu copia de trabajo, trabajar en tu repositorio, mandar los cambios a tu repositorio y pedime que yo haga la mezcla usando a tu repositorio como origen de este. Pero, ¿qué sucede? La responsabilidad de la mezcla queda acá. Si vos hicieses un push, vos mandás desde acá, derecho acá, y eso es lo que no queremos que hagas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quiero revisar lo que estás mandando, básicamente. ¿Sí? Entonces, cuando vos haces un fork, vos podés, una vez que hiciste el fork, podés pedirle a este repositorio que haga un pull, por eso se llama pull request. Vos le pedís al otro repositorio que él haga pull, o podés vos hacer un pull de él para actualizar tu repositorio a lo que él haya puesto. Y de esa forma, vos haces pull en el tuyo, sin permiso, o le pedís a él que haga pull en lugar de vos hacer push. Ese mismo juego se puede hacer entre dos ramas del mismo repositorio. Porque, de nuevo, el punto de la diferencia entre una rama y un repositorio es, bueno, la sucesión de commits. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Ustedes abren una rama, no tienen permiso de hacer push ni en develop ni en main. Lo que hacen es pedirle al administrador del repositorio, aunque sea la misma organización, ustedes sí pueden hacer push en este, pero en algunas ramas. Y después le piden que hagan, hacer un pull request, o sea, traer de una rama a la main o a la develop después de haber pasado una cierta inspección. Profe, ¿y eso es propio de Git o del...? Eso es un invento, si no me equivoco, de GitLab, que los tres lo copiaron. Pero no es una característica de Git. Es una característica de los servidores que te ofrecen usando parte del diseño de Git y usando información adicional. O sea, están usando las características de Git, pero si vos clonás Git, el repositorio, todo eso no lo ves. ¿Sí? Vos solo ves o este o este. ¿Sí? Entonces, sí usan características de Git, pero la información web que vos tenés de qué es lo que fuiste haciendo y cómo se arman los cruces es algo interno. ¿Sí? Y excede a lo que hace Git como herramienta. ¿Cómo se ve un pull request? Para poder tener un pull request yo tengo que hacer una rama, entonces creemos una nueva rama acá en develop, en este por ejemplo. Vamos a crear un archivo nuevo si no tenemos agregar archivo. ¿Sí? A nivel operación es lo mismo. Trabajo en una rama y hago push de esa rama. Y ahí se acaba la parte que hago en Git. Y ahora sigo en GitHub.
Y fíjense que tanto se usa esto que ni bien entré a GitHub, lo primero que me está diciendo es, che, la rama develop es más nueva que la main, ¿querés hacer un pull request? O sea, ya me está diciendo, ese sería lo ideal. Entonces, ¿qué hago? Le pido que compare. O sea, lo que le estoy pidiendo es que la rama main haga un pull desde la rama develop. Esto podrá ser dos repositorios de dos usuarios distintos o dos ramas del mismo repositorio. ¿Sí? Esto es a dónde quiero que quede. Esta es la rama en la que yo en principio no puedo mandar y esta es la rama en la que yo estaba trabajando, que es la fuente. Fíjense que ella me está avisando que no hay conflictos. O sea que el cambio que hice entra derecho viejo. Me pide agregar un título, una descripción. Profe, ¿por qué no se hizo el pool de una? Porque usted no tiene Porque no quiero, a ver, ¿por qué se hizo? ¿Por qué? Porque quiero entrar en esta etapa de revisión que tengo ahora. Claro, pero eso es porque está configurado para que cuando yo haga un... O porque nos pusimos de acuerdo que esta es la forma de trabajar. O sea, yo tenía permiso de hacer push a la rama main, pero no lo uso. Pero, ¿cómo lo hizo entonces? Hizo un... Hago una push a mi rama y hago un pull request de mi rama main. En lugar de mezclar yo localmente mi rama con main, hago un pull request y la mezcla se hace por acá. ¿Por qué? Porque esto tiene revisión. Fíjense que yo tengo los commits y los cambios concretos. Entonces yo puedo, es más, puedo inspeccionar y le puedo decir y puedo hacer una revisión. Y le puedo decir, esperen que lo achico un poco porque si no, no veo. Fíjense que empiezo toda una conversación sobre qué cosas hay que corregir. Entonces, yo desarrollador, vuelvo a Visual Studio, saco el punto, me había sigo mandando a la rama develop, pero la rama no dice el push. Cuando lo manda al servidor, el servidor recién se va a enterar. Ahora hay dos commits involucrados y lo que es más interesante, no veo el borrado del punto y el agregado, directamente veo la versión final de este archivo. O sea, consolido los cambios. Si hago algo y después tengo que arreglarlo y volverlo a arreglar, puedo ver el final. Y puedo mandar un solo commit con el final. Entonces, todas las correcciones que haya intermedias, decir, che, no me gusta este nombre de la variable, o cambia esta función, o cambia esto, o hacerlo más prolijo, o dividirlo en dos funciones porque está muy largo, todo ese proceso de revisión para que el código tenga ciertos factores de calidad, quedan acá. Y acá tenés la herramienta para marcarte, en este pedazo tenés este error. Entonces es mucho más fácil la explicación, sobre todo si no están en el mismo lugar de trabajo. ¿Sí? Y cada vez que uno hace el review te manda el correo y vuelves todas cosas que Git como solo no hace. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que te agrega? La capacidad de que alguien revise lo que estás haciendo, te lo apruebe y recién se mezcle. Y cuando se mezcle, todas esas idas y vueltas las saquemos. Y mandemos un commit como si yo hubiera hecho todo el trabajo perfecto. Si hiciera falta, después puedo volver al pull request y puedo ver toda la conversación
y commit por commit todos los cambios. ¿Sí? Pero lo que queda en la historia principal del repositorio son cambios concretos, consolidados, revisados y aprobados. Entonces, es un problema de flujo de trabajo nada más. O sea, técnicamente no cambia nada. Pero la única forma de aprovechar esta herramienta que tenés, que es muy importante para que el software funcione bien a lo largo del tiempo, es trabajando de esta forma. Por eso, desde que todos tienen la opción de pull request, que la inventó un repositorio, demoraron 2 o 3 años en copiársela, todo el mundo trabaja con esta forma. Porque es una ventaja el proceso de revisión. ¿Sí? Hace que cuando quieras buscar las cosas estén más ordenadas, tengas menos errores. ¿Sí? Hay una serie de ventajas en este proceso. Antes se enviaba por mail. Antes, si no, lo que se puede hacer es, se puede generar un archivo de texto con el delta. O sea, esto que estás viendo, qué cambió y dónde, se llama archivo de parche. Y se puede generar, el Git te puede generar un archivo de parche. Ese archivo de parche te dice, mira, en este archivo, desde esta línea hasta esta línea cambió esto. Se fue esto y entró esto. ¿Qué es lo que estás viendo acá? Nada más que más difícil de verlo. Pero lo podrás agarrar con una herramienta y verlo más ordenadamente. Y claro, podías hacer la revisión por correo. Si se la mandabas a alguien, alguien te decía, sí, esto es mucho más fácil, digamos. Format patch. Sí, sí, sí. Que lo hace ya directo para ponerlo en el mensaje de correo electrónico. Lo pones y lo envías una lista. Y como todo es una cuestión de costumbre. Cuando te acostumbras a leer de esa forma, lees de esa forma. Pero lo que sí es muy importante, incluso en esto que es más legible, es que no haya, o sea, que cosas básicas como los tabuladores, los nombres, las cosas, ya estén predefinidas de antemano. Que no haya que andar corrigiendo esas cosas. Razón por la cual hay herramientas que se pueden poner para que automáticamente formateen antes de hacer cada commit. ¿Se acuerdan que yo borré una carpeta que se llamaba hooks al inicio? Cuando yo recién creé el repositorio, había una carpeta que decía hooks, que tenía un montón de cosas que le dije, esto lo vamos a sacar. Bueno, ahí ustedes pueden poner comandos de Linux que Git ejecuta automáticamente cada vez que ustedes hacen una operación. Y en particular, el más interesante de todos es el pre-commit. Entonces, cuando ustedes hacen el commit, cuando ya le dieron al botón de commit, él va y ejecuta esos comandos. Y hay una herramienta que la vamos a instalar que reformatea todo el código. Y si no está bien formateado, se para el commit dando un error diciendo no está bien el formato. Y no va a poder hacer commit hasta que no haya arreglado el formato. Y lo que es más interesante, el formato está en el mismo archivo del repositorio. Entonces todos vamos a tener que usar el mismo formato, el que está definido en el repositorio. ¿Sí? Entonces esas herramientas son claramente optativas o no. Porque tienen incidencia en lo que queremos obtener de la herramienta. ¿Sí? No son parte directamente de Git, pero es muy recomendable utilizarlas. Y dado que son 11:22, vamos a terminar un ratito antes y seguimos sin pausa. No los veo tan dormidos. Se ve que no está tan aburrida la clase. Sí, no hay problema. Creo que estaba acá. Sí. Faltaba esta diapositiva recién, que es la implementación de Git les permite definir lo que decíamos recién, hooks, secuencias de comandos, ¿sí? Programas en definitiva, que se ejecutan automáticamente por la propia herramienta cada vez que ustedes hacen ciertas operaciones. ¿Sí? Pueden hacer algo después de hacer un push o antes de hacer un push, o sea, normalmente hay un antes y un después de pull, fetch, commit. ¿Sí? La que más se usa, o la que más usamos hoy, es pre-commit. ¿Para qué? Para garantizar el commit. Hay una herramienta escrita en Python que se llama pre-commit, que la vamos a ver, no sé si ya nomás o después. Esa herramienta escrita en Python les permite que ustedes en un archivo digan qué cosas quieren verificar.
Por ejemplo, que todas las líneas de texto terminen con un enter al final. Que no haya espacios, parece una tontera, pero sucede mucho. Todavía no sé exactamente por qué sucede tanto, pero que no suceda esto. Porque en algún momento esos espacios se sacan y es un cambio de nada. Entonces, los espacios después del último carácter no van. ¿Sí? Bueno, que limpie todos los espacios. Los tabuladores suelen ser otro dolor de cabeza. Si ustedes hacen esto, yo ya lo tengo corregido, pero vamos a hacer en tu tab 4. Si se llega a ver, no se llega a ver. O directamente hacer clic de nuevo en el botón. No, sí, ahí se ve, ahí ya sí se ve. Estos son espacios. Esto es un tabulador. El tabulador no tiene un ancho definido. Depende de la interfaz en la que estemos, pueden ser 4, pueden ser 8, pueden ser 3. ¿Qué sucede? Empiezo a identar, me quedan algunos con tabuladores, algunos con espacio. Yo lo veo fantástico. Lo mando, cuando lo veo en GitHub, me queda un camino hormiga. ¿Sí? En GitHub lo veo fantástico. Lo bajo en otra máquina que tiene configurado. En algún lado lo termino viendo camino hormiga. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Que el identado no esté hecho con el carácter de tabulador, sino que esté hecho con la cantidad de espacios que hagan falta. Obviamente, si vos tenés que poner los espacios, es muy tedioso identar 16 poniendo espacios. Cualquier editor más o menos decente hoy les dice, ¿vos querés que yo te complete con espacio cuando vos usás el tabulador? Que es lo que acabo de sacar. Entonces, vos apretas Tab y él pone 4 espacios. Y guarda 4 espacios. Y GitHub y Precommit tiene una opción para decirle, si hubiese tabuladores, cambiarlos por 4 espacios. ¿Sí? O directamente, si hay tabuladores, quejate. ¿Sí? ¿Para qué? Para sacar todas esas cosas que si no, en algún momento alguien las va a terminar sacando igual. Entonces las saquemos de entrada. Todas esas configuraciones de Precommit se guardan en un archivito oculto en el propio repositorio. Y la herramienta hace lo que ese archivito diga que hay que hacer, con las reglas que haya que poner. Entonces, les permite tener diferentes repositorios con diferentes reglas y que ustedes ni se preocupen. Lo único que tienen que hacer es tener la herramienta instalada. ¿Sí? Lamentablemente, cuando ustedes clonan el repositorio, los hooks no se clonan, porque los hooks dependen de lo que ustedes tengan instalado en su máquina. Entonces, ustedes clonan el repositorio y si no instalan la herramienta, van a mandar porquería igual. ¿Sí? Bien. Abrir carpeta. Bueno. Profe, la modificó un poco la diapositiva. Le agregué 3 diapositivas al final. La de pool y... Bien, avancemos un poquito porque venimos como una clase entera atrasada. O sea, demoramos más en Git de lo previsto. Desarrollo de sistemas embebidos. O sea, vamos a seguir con la misma idea. Más allá de la herramienta, cómo se la usa para obtener el mejor software posible. Y vamos a empezar por nuestro lenguaje predilecto, y si no es su lenguaje predilecto, qué lástima, porque el 99% de los embebidos están descritos en C, hoy. ¿Sí? El lenguaje C es un lenguaje viejo, entre el 69 y el 73, y se utilizó específicamente, o se desarrolló específicamente para escribir el kernel de Unix, que es más viejo todavía, porque hasta ese momento el kernel se escribía en assembler.
con el problema de que cuando había que pasarlo de máquina a máquina había que reescribir absolutamente todo el código. Como respuesta a eso, Ritchie y Kernighan, Ritchie principalmente, desarrollan en AT&T, gran generador de cosas raras en esa época y unos cuantos años después, este lenguaje que mucha gente considera que no es un lenguaje de alto nivel, sino que está a mitad de camino entre el assembler y un lenguaje de alto nivel, ¿sí? Se pueden hacer muchas cosas muy cercanas al lenguaje ensamblador. Algunas vamos a ver. Incluso se puede embeber instrucciones del lenguaje ensamblador adentro de pedazos de C, ¿sí? Todo ese tipo de cosas es lo que lo convirtió medio en un estándar. Hoy por hoy, lo primero que se escribe para una máquina nueva, adivinen qué es. El compilador de C. Lo primero que se escribe cuando se hace una máquina nueva es el compilador de C. Eso lo vivimos hace muy poquito con RISC-V. RISC-V es una plataforma bastante nueva, tiene 8 años o 9 años, y lo primero que teníamos disponible era el compilador que corría sobre simuladores. O sea, todavía no había ni procesadores reales fabricados y demás, pero había compilador. Más desde el momento en que GCC, que es el compilador que vamos a usar en general, que es un compilador de código abierto, que proviene de la idea de software libre. De hecho, es el primer software libre que se genera. Después Linux se pliega a la idea de GCC, nos da un compilador C muy eficiente, portable, o sea que es relativamente fácil adaptarlo a distintas plataformas de destino y gratis. Razón por la cual tampoco es tanto esfuerzo como escribir el compilador de C desde cero. Todas las partes de análisis de sintaxis del compilador ya están hechas. Lo único que hay que hacer es escribir la parte que genera el assembler de cada una de las instrucciones en C, ¿sí? No sé si saben, pero hay un montón de versiones de C. Y cuando hablo de versiones de C, estoy hablando de versiones del lenguaje de código fuente que ustedes escriben, no de versiones del compilador, ¿sí? Hay distintas sintaxis. Porque el lenguaje C como lenguaje fue sufriendo transformaciones, ¿sí? Más allá de lo que escriben ellos originalmente, se genera una primera estandarización por ANSI. ANSI es el organismo de estandarización americano, ¿sí? En el 89, y un poquito después por ISO, que es el organismo de estandarización internacional, en el 90. A partir de ahí las estandarizaciones siguen siendo hechas por ISO directamente, ya ANSI no normaliza más, como le pasa a la pelota ISO, y se siguen sacando versiones, 95, 99, 11, 17, y tenemos una que todavía está en borrador, se supone que se iba a borrar en el 24 y sigue dando vuelta, que no se sabe si va a llamar C23, no, ya está, creo que ya está. No se sabe si va a ser C23, C24 o C25, porque todavía está dando vuelta, ¿sí? Cada una de estas cosas agrega funciones y en algunos casos saca. Es decir, que puede suceder que en C17 no puedan usar algo que estaba en C11. Si nosotros ya dijimos que tenemos micros nuevos cada 2 años y queremos que nuestro software sea fácilmente portable a no sé qué, porque todavía no se inventó a lo que lo quiero llevar, nos conviene elegir de estos el que mayor portabilidad tenga, o sea, el que sea más fácil, no importa con qué compilador de C me encuentre, tenga menos probabilidad de que algo no ande. Y eso sucede con C90, con este, porque este es totalmente compatible con todos estos y con todos estos. ¿Es como una base? Es como la base de lo más viejo, ¿sí? Entonces, si ustedes utilizan solamente funciones de C90, lo podrán compilar hasta en la versión original del 78. Porque en realidad no agrega, o las cosas que agrega no le molestan al otro. ¿Sí? Ahora,
Es la primera versión estándar, es compatible 100% con 89 y anteriores, o sea, puedo compilar ese código en compiladores más viejos y no va a pasar nada, cosa poco probable, pero tenemos algunos problemas. Teóricamente no soporta comentarios con barra. Y cuando empiecen a poner comentarios va a ser un problemón, ¿sí? No soporta tipo de datos de 64 bits, también es un problema. Hoy tenemos... las variables tienen que estar obligatoriamente definidas al inicio del bloque, no pueden poner for, int y... No. Creo que no pueden definir una estructura sin nombre, ya la vamos a sufrir. No soporta inline, gracias a Dios. Eso es algo que sacaron y es lo mejor que podrían haber hecho, sacarlo. Las funciones inline son el equivalente a un macro. ¿Cuál es la diferencia entre un macro y una función? Bien. Los macros se expanden, o sea, los macros son abreviaciones de texto. Cuando vos definís un macro, vos por ejemplo definís un macro para el valor absoluto. Podés definir un macro para valor absoluto usando el signo de interrogación y los dos puntos. Vamos a escribir acá, si queda grabado en la pantalla. Vos podés hacer define, digamos que esto es C, así me lo... No, así lo formatea. Define ABS X. Bien, viva ChatGPT. O podés hacer int ABS int. ¿Qué diferencia hay entre esto y esto? Teórica, después vamos a discutir la real. Esto es un macro. Esto es una función. A las funciones, ¿qué se hace? Se las invoca o se las llama. ¿Sí? Eso quiere decir que a nivel assembler yo voy a tener un salto a este bloque de código, lo voy a ejecutar y voy a volver. Con los macros, ¿qué se hace? Se los expande. Es decir, donde decía esto, pegó esto. No hay llamada, no hay retorno, pero si esto es muy complejo, esas instrucciones se repiten cada vez que las uso, mientras que si esto es muy complejo, estas instrucciones están solo una vez. ¿Se ocupa más lugar de memoria? Puede ocupar más lugar de memoria. Oh, sorpresa, optimizamos espacio, optimizamos velocidad. ¿Sí? Esto es más rápido. En tiempo de ejecución, porque ejecutó las instrucciones sin el overhead de entrar y salir de una función. Entrar y salir de una función tiene overhead. ¿Sí? No solo tengo que hacer un salto acá y un salto acá, sino que suelo además tener que guardar algunos registros internamente para hacer ciertas cosas. O sea, entrar y salir de una función tiene overhead. 4, 5T, sí. No es, oh, qué overhead, pero tiene overhead. Y si son 4 para entrar, 4 para salir y esto demora 3, el overhead es significativo. Estamos hablando de un 75% de overhead. ¿Estamos de acuerdo? Pero si esto es muy largo, esto va a hacer que el código sea más largo. ¿Qué son las funciones inline? Las funciones inline son decirle a esta inline para que haga esto. Las funciones inline en realidad se definen con formato de función, pero se comportan como macros. Al vicio, porque el compilador actual de C es lo suficientemente inteligente como para darse cuenta que esta función es muy cortita y expandirla solo, sin que yo se lo diga. O diciéndoselo, quiero que optimices en velocidad. Ah, ¿querés velocidad? Listo, las funciones de menos de tanto las expando. Quiero tamaño de código. Ah, entonces no expando ninguna. Entonces no tiene sentido hoy, con la inteligencia que tiene el compilador, que no tenía cuando se pusieron las funciones inline, entrar a interferir con la optimización del compilador. Además, inline es una sugerencia al
Sí, además el compilador puede Puedes no darte poner bolilla. inline y no lo hace. Exactamente. Además puedes no poner inline y lo hace. Bueno, pero ahí depende de la optimización. Cuando Si se le pones puso el no inline, optimiza, por eso. no hace. De hecho, si yo no me equivoco, esa es una de las cosas que sacaron. O sea, la pusieron en un C y la sacaron en el siguiente porque la verdad no sirve. Si vos querés estar totalmente control, sí, el auto sigue estando, pero no funciona. Si vos querés tener control absoluto, bueno, hace esto. Y si no, hace esto y después decirle cómo querés que optimice. ¿Sí? La idea es meter lo menos mano posible en el código fuente y algunas de esas cosas gestionarlas desde la herramienta compilador, que es algo con lo que no están acostumbrados a interactuar, pero que sí se interactúa. ¿Sí? Entonces vos al compilador le podés decir qué nivel de optimización tenés y el compilador de hoy es muy inteligente. Entonces, deja que optimice. ¿Sí? Entonces, en general vamos a escribir funciones, no vamos a escribir macros. Los macros los vamos a dejar para algunas cosas muy puntuales y vamos a escribir funciones para todo. Y después que se expanda si es lo más efectivo para el problema en cuestión. O sea que nosotros debemos configurar el compilador para decirle, che, yo voy a trabajar otra cosa. Eso va a suceder cuando el proyecto haya avanzado tanto que no te entre y te tengas que preocupar. Pero en el caso de un micro que no necesite velocidad para algo, o sea que yo esté haciendo un sistema embebido que necesito que sea rápido. Hay una ley que ven los chicos en arquitectura, que es, o sea, sí, hay dos leyes que están vinculadas a eso, pero las dos a la larga dicen lo mismo. Uno es el principio de Pareto y la otra es la ley de Amdahl. Los dos dicen lo mismo a la larga. Hay un principio observado, que no podés demostrar, que dice que el 90% del tiempo de ejecución proviene del 10% del código. De hecho, es la misma regla que dice que el 90% de la riqueza está en el 10% de la población y es la misma. Hay una proporción 80-20, 90-10, pero anda por ahí. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo razonable el día de hoy? Escribir el programa, medir la velocidad, encontrar dónde están los cuellos de botella y después discutimos cómo vamos a mejorar esos pedacitos que son cuello de botella. Sobre el programa hecho y no sobre lo que vos crees que va a suceder, no conociendo perfectamente la implementación del programa, no conociendo perfectamente la implementación del procesador, no conociendo, o sea, entonces, arma algo lo más efectivo a largo plazo, lo más claro, lo más mantenible y no te preocupes por la optimización ahora. Cuando te encuentres el problema de velocidad, vamos a optimizar. De todas formas, tampoco hagas chanchadas infernales, ¿no? O sea, mínimas cosas de optimización sí, o sea, cosas básicas de hacer más cortos sí, pero no te obsesiones por la velocidad. Hoy, cualquier procesador es suficientemente rápido como para que en el proceso de desarrollo no te preocupes por la velocidad. Si sabés que es algo que se va a ejecutar mucho y demás, bueno, podés ponerle un poquito más de detalle, pero no es una realidad, o sea, no es una práctica lógica sacrificar ni legibilidad ni mantenibilidad de código por velocidad, porque hay otras formas de arreglar eso cuando se presenta el problema. Y el problema se va a presentar nada más que en el 10% del proyecto. Entonces, esperá identificar, o sea, medí y recién arreglar lo que haga falta. No trates de construir todo de esa forma porque se te van a disparar los costos, se te va a disparar la complejidad de mantenimiento, se te van a disparar los tiempos al vicio. Porque lo que vas a estar ahorrando en una parte que no es significativa. O sea, mejorar ese 90% que no te causa problema es una pérdida de plata. Además, lo que era óptimo en una máquina de los 90 no es para nada óptimo en una máquina de ahora y viceversa. En los 90 acceder a memoria era rápido, ahora es lo más lento que hay. Claro, pero tenés más registros. Entonces, programás siguiendo reglas de buenas prácticas de programación. En general lo que vamos a priorizar va a ser legibilidad, que el código se entienda para que lo podamos modificar sin que sea una caja de Pandora. No sé, toqué, dejó de andar. El famoso, esto solo lo entendía Dios y yo ya me olvidé. Bueno, no, porque sucede, es así. Entonces, la idea es que ustedes
ustedes o cualquiera lea el código y diga, ah, esto hace así con el mayor grado de certeza. Porque ese código se lo van a seguir usando y usando y pateando y usando N años. ¿Sí? Yo empecé a hacer estas cosas cuando empecé con el proyecto CIA y me sorprendo desde el día que le empecé a poner fecha porque hay códigos que ya tienen 10 años y los sigo usando y los sigo modificando. Entonces, cuanto más claro es ese código, cuanto más lo puedas reusar, mejor, porque te ahorra plata. Hacer andar la placa de prueba me llevó una tarde. ¿Por qué? Porque tengo un montón de códigos que andan que no los copié y los pegué, pero casi. Hice pequeñas adaptaciones. ¿Por qué? Porque la estructura es flexible. Es fácil sacarlo de este y ponerlo en este, sacarlo de este y ponerlo en este. Entonces, si me encuentro un proyecto nuevo, o lo transporto como está, que es lo ideal, o lo copio y le hago pequeñas modificaciones, pero aunque ese código lo haya escrito hace 3 años, lo abro y lo entiendo. Entonces, puedo resolver un problema en 6 horas en lugar de en 7 días. Y si hace falta optimizarlo, le meto 10 horas más en optimizarlo y sigo abajo de los 6 días. ¿Sí? Entonces, la prolijidad del código fuente es dinero. La claridad del código fuente es dinero. Y es mucho más dinero que comprar un micro del doble de frecuencia clock. Encima. ¿Sí? Entonces, esa es la realidad de hoy, que no es la realidad de hace 25 años. Claramente. ¿Sí? Bien. Otro problema que tiene el lenguaje C, con el que nos vamos a topar, ese tiene una solución bastante simple, ahora, es que el tipo de datos int no tiene un tamaño definido. Depende. ¿De qué depende? ¿Cuál es el rango de valores de un int? Claro, yo puedo poner uint 8, uint 32, No. uint 32. Eso no es de C. Y menos de C90. En C vos tenés int, short int, long int, unsigned int. O sea, tenés int y modificadores. Sí. Short, long y... o sea, los tipos de datos de C, a ver. Sí. Los tipos de datos de C son char, int y para de contar. Y a esas cosas las podés calificar con signed o unsigned, short y long. Eso es C. Un int. ¿De qué número hasta qué número puedo guardar? ¿O cuántos bits tiene? Es lo mismo. Depende. En una máquina de 8, de 16 o de 32. ¿Y con qué compilador? ¿Y con qué compilador? No, pero eso más o menos está estandarizado. Casi no depende del compilador. No, papá, por eso. ¿En qué arquitectura? No. En una máquina de 8 el int es de 16. En una máquina de 16 el int es de 16. En una máquina de 32 el int es de 32. ¿Cuál es la lógica? La lógica es que el int es del tamaño de la plataforma, pero por lo menos tiene 16. ¿Sí? El int, en principio, es el tipo de datos que opera nativamente la máquina. Eso quiere decir que a pesar de que yo suelo usar uint 8 en un montón de lugares, está mal. Cuando yo hago una variable de lazo que va del 1 al 10, debería usar int. ¿Por qué? Porque se supone que el int es el tipo de datos nativo y es el que probablemente opere más rápido. Y si a mí no me preocupa el rango, debería de ponerle int para que él use lo que quiera. Y debería dejar los uint para los que tienen rango. Yo tengo la mala costumbre igual de no hacer eso y ponerle uint 8 porque total entra en 8, pero no lo debería hacer porque de vuelta estoy interfiriendo con las posibilidades de optimización. Al ponerle uint 8 en una máquina de 32, puede que tenga que hacer AND para borrar los bits de adelante. Y puede que sea más lento. Al vicio. O puede que lo convierta en el medio ahí. No puede, seguro lo va a convertir en el medio ahí cuando haga algo. Sí, pero Puede puede que, claro, pero en la vuelta a conversión puede estar filtrando bits y puede estar agregando operaciones de AND que no hacían falta. Entonces, la realidad es que yo debería usarlos. O sea, esto tiene un problema y es que el tamaño es
flotante. Y si yo tengo una máquina con memoria de 8 o tengo que transmitir datos y necesito que sean 8, no me puedo confiar de esto fácilmente. Entonces ahí aparece la biblioteca, por decir de alguna forma, que define los tipos de datos, la stdint, que no forma parte del estándar C90, pero como es un archivo H solamente, o sea, fíjense que esto se agrega en el 99, dijimos que nosotros vamos a usar 90. Pero como esto es un archivo H, que lo puedo reescribir si hace falta, a esto sí lo puedo usar, no es una característica del lenguaje, es un archivo, si no lo tengo lo escribo para que genere el mismo resultado y listo. ¿Sí? Entonces esto sí lo voy a usar, que me da estos tipos de datos que tienen tamaño fijo independiente de la plataforma. Entonces, si yo quiero garantizarme que es de 8 bits con signo, va a ser int8, y si lo quiero sin signo, va a ser uint8 o uint16. ¿Sí? Y esos son de tipo fijo. ¿Se entiende? No entiendo si al final lo usamos o no podemos usarlo. Si vos querés, si vos estás hablando de un puerto de entrada-salida que tiene 8 bits, sí, te conviene esto, porque son 8 con 8. Y si tiene que filtrar, lo tiene que hacer porque vos querés que sean de 8. Claro. Si vos estás leyendo datos de una placa de red o estás leyendo datos, peor todavía, de una tarjeta de memoria que te dice, mira, este dato es de 8, este dato es de 16, tiene que ser 16. ¿Sí? O sea, tengo que saber a qué corresponde lo que estoy... Claro, si vos querés tener control de la memoria, porque hay un motivo para tener control de la memoria, perfecto, usa esto. Si no te preocupa, típico ejemplo, un for en un i de 0 a 10, cualquier cosa te sirve. No pone int, ni unsigned, ni nada, int. Eso le da libertad a él de usar el de estos que le resulta más cómodo. Entonces, esto es como forzarlo a quiero este tamaño. En el otro vos le das libertad de manejo. La idea es que donde vos no te preocupe el rango de valores o no te preocupe el tamaño que estés transportando, porque no te preocupa la parte física de abajo, uses int o unsigned int si querés, pero de tamaño libre. ¿Sí? int es un tamaño fijo. Int es un tamaño flotante, depende de la plataforma, o sea, no pierdas de vista que int tiene siempre el mismo tamaño en esta máquina, pero nosotros vamos a dejar de pensar en esta máquina, vamos a pensar en todas las máquinas en las que podemos trabajar. Entonces, desde el punto de vista que yo te programa, me lo quiero llevar y que haga lo mismo, ah no, acá el int era de 16, entonces lo que acá te entraba, allá no te entra, porque el rango se te cambió, ¿me entendés? Entonces, si vos tenés que manejar más de 2 a las 16 combinaciones, usa un int32 y ese siempre va a ser de 32. Si solo usas int, podés ir a caer en una máquina de 16 y te puede quedar corto. ¿Sí? Pero en un lazo de 1 a 10 no te va a quedar corto con nunca, en un lazo de 1 a 250 no te va a quedar corto jamás. El int te garantiza hasta 16 bits como mínimo. ¿Sí? O sea, hasta 16.000 podés usar int sin ningún problema, va a andar en todos lados. Ahora, si vos querés un número más grande y querés que siempre ande, no uses int. Usa int32. Y este te garantiza que es 32. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bien, cortemos acá. ¿Profe? Sí. ¿Y por qué siguen saliendo nuevas versiones de C si al fin y al cabo vamos a terminar con la base? Es una muy buena pregunta. Ni siquiera me fijé que tiene el C23. De todas formas, a ver, nosotros vamos a seguir con la base porque queremos maximizar portabilidad. Claro. Si no fuese tu caso, podrás tomar la versión nueva. Si sos el kernel de Unix que está escrito solamente en GCC, listo, usas GCC, ya está. Es el único compilador que usás. ¿Sí? El kernel de Linux, perdón. Entonces, no te preocupa la portabilidad. Nosotros queremos portabilidad porque, si bien la mayoría de los embebidos hoy usan GCC, puede que nos encontremos con otros compiladores que no son de GCC. De hecho, en ARM tenés el compilador de Keil. Y el compilador de Keil es otro compilador escrito por otra persona. Cumple el estándar. Perfecto. Pero las cosas raras que pueda hacer GCC no las tiene. Y podría suceder que te encuentres con un procesador más viejo todavía. ¿Sí?
De todas formas, hoy usar el estándar C90 puede ser menos problemático. Casi todos los embebidos compilan con GCC. Cualquier cosa que uses que GCC haga no te va a traer muchos problemas de portabilidad. Porque vas a cambiar de GCC para RISC, al GCC para ARM, al GCC para PC, pero vas a seguir siempre con GCC en general. Hasta luego.